Buenos días, amigos. Vamos a empezar este curso breve sobre el marxismo que pretende ser clarificador y preciso. Yo recuerdo cuando viví en Francia a finales de los años 60, en años 69, 70, 71, y en aquellos momentos había como un gran espíritu revolucionario derivado del Mayo 68 francés, y había una tendencia importante a valorar mucho el marxismo. Cuando yo preguntaba a amigos míos sobre qué era el marxismo, ese marxismo del cual ellos se sentían tan afines, no conseguía encontrar unas respuestas claras, sencillas. Lo preguntaba, pero me decían cosas genéricas, pero no me quedaba claro qué era el marxismo. Con el paso del tiempo sí que he llegado a tener unas ideas más claras sobre lo que es el marxismo, captar lo que son sus errores y pensar en cuál es la alternativa. Y por ello he preparado este curso breve sobre el marxismo, en el cual vosotros vais a poderlo ver en YouTube y también vais a poder estar en contacto conmigo a través del correo electrónico que aparece ahí, ESM, mi nombre, Enrique Miguel Sánchez Motos, @pensadoressinfronteras.org, y a través de ese correo electrónico podremos intercambiar las ideas que os apetezca, e inclusive si queréis solicitar que os envíe estos PPTs, pues también los pondré a vuestra disposición. Entonces vamos a hablar en primer lugar de qué es el marxismo. A continuación vamos a hablar de cuáles son los errores principales del marxismo y finalmente cuál es la alternativa al pensamiento marxista. Empezamos hoy con la introducción al marxismo. La realidad es que la crisis económica que vive la sociedad mundial, a pesar de que tiene un nivel de riqueza muy superior al de tiempos pasados, pero la crisis económica ha reavivado el debate sobre qué ideología se debería aplicar para lograr un mejor funcionamiento del sistema económico. Se han hecho, por otra parte, ataques a los mercados y al conjunto del sistema capitalista, al cual cada vez que se alude, se suele aludir como algo perverso contra lo cual hay que luchar y que como mínimo hay que supervisar y controlar muy firmemente. Bueno, pues estos ataques al mercado y esas críticas profundas al sistema capitalista de mercado parecen un retorno hacia el pensamiento marxista. El marxismo parecía derrotado tras la caída del muro de Berlín, pero resurge de nuevo como teórica alternativa. Se alega que el comunismo que se vivió en la Unión Soviética y en los países del Este y en otros países donde ya ha desaparecido, no fue el comunismo que propugnaba Marx, sino una caricatura trágica de lo que debería haber sido. Esto ya lo iremos viendo, si el comunismo ese de la Unión Soviética era una manifestación del marxismo o no. La realidad es que sigue habiendo, digamos, debates, encuentros y difusión del comunismo. Aquí, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, a principios de este año de 2018, en las paredes de esa facultad se veía "Viva la gran revolución socialista de octubre", es decir, la soviética. Retomar el camino de octubre, reconstruir el comunismo. Estas frases están ahí, estos eslogans. Puede que sean en algunos casos minoritarios, pero realmente en muchos casos la realidad es que el marxismo sigue dentro de los elementos culturales de muchas ramas de los estudios universitarios, tales como la sociología, las ciencias políticas. Conviene analizar si el marxismo sigue vivo hoy, en primer lugar, y si tiene futuro. Respecto a la primera cuestión sobre si sigue vivo, es evidente que el marxismo sigue vivo. En algunos casos, en países tan importantes como China, por ejemplo, es una teoría política central, pero también sigue siendo
Cuba, que aún para muchos sigue siendo un modelo interesante, y Corea del Norte. En otros países no está tan explícitamente plasmado el marxismo, pero se le considera una teoría política importante que inspira en gran medida el comportamiento político de los dirigentes de esos países, el caso de Venezuela, de Bolivia o de Nicaragua. Y por otra parte, en las sociedades occidentales, el marxismo sigue inculcado de una forma, en muchos casos entiendo que inconsciente, que se manifiesta en mayor o menor medida en fórmulas tales como el precio justo, que como veremos no es ni más ni menos que un pseudo-marxismo, o en conflictos radicales sindicatos empresarios, o en una animadversión radical al capitalismo, etc. Entonces, ahí también sigue existiendo en los países occidentales, España, Francia, Alemania, etc. Pero, ¿qué es el marxismo? Es lo que debemos preguntarnos. Aquí tenemos, en primer lugar, algo de mi biblioteca, os lo pongo aquí, tengo aquí el Capital de Marx, en la edición española de Acal, que son los 3 grandes libros de Marx, se subdividen en Acal en 8 tomos, pero ya hablaremos, 3 el primero, 2 el segundo, 3 el tercero. Aquí tengo más libros en mi biblioteca sobre todo el tema del marxismo. ¿Qué es el marxismo? El marxismo, elaborado por Marx con la valiosa aportación de Engels, se plasma fundamentalmente en 3 libros clave: el Manifiesto Comunista, el Capital y la teoría de la familia, la propiedad privada y el Estado. Su centro es un análisis del funcionamiento de la economía, en el que concluye que el capital privado de los medios de producción, siempre que existe por su mera existencia, explotará al trabajador. Pero el marxismo no se queda solo en la economía, pretende dar una visión filosófica integral que aborda todos los temas claves del ser y de la sociedad humana. Y es muy importante porque probablemente es la filosofía más completa que se ha vivido en la historia y que de una forma especialísima ha estado muy viva en la segunda parte del siglo XX. ¿Qué aporta el marxismo aparte de una teoría económica muy importante y de la cual aún se sigue hablando, inclusive aún se sigue y a la cual aún se la sigue elogiando? El marxismo aporta además una visión ontológica del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo y sus seres somos mera materia. Una visión del desarrollo material y social, es decir, cómo evolucionan las cosas, que está basado en un proceso dialéctico de confrontación. Y, en tercer lugar, una visión de la historia humana, la cual sería el resultado de una lucha constante entre las clases que fundamentalmente se dividen entre aquellos que tienen medios de producción y los que carecen de ellos. Y estos 3 elementos constituyen una parte esencial de la filosofía del pensamiento marxista. Vamos a ver las influencias que hubo en el desarrollo del pensamiento de Marx. Aquí, en primer lugar, tenemos a Karl Marx, que vivió 65 años, desde 1818 a 1883, y a Friedrich Engels, que fue un poco más tardío que él, nació 2 años más tarde, pero que vivió hasta 1895, es decir, 73 años, 8 años más que Marx, y fue el que siguió reeditando el Manifiesto Comunista y también el que publicó tomos del manuscrito pendiente que no se había acabado del manuscrito de El Capital de Marx. ¿Qué influencias principales hubo en el pensamiento de Marx? En primer lugar, un conflicto familiar de raíz religiosa. En segundo lugar, una ruptura personal con Dios. En tercer lugar, las ideas filosóficas radicales de su época. Y en cuarto lugar, el hecho de que la propia revolución industrial estaba en marcha y había creado una situación muy novedosa
y muy fuerte, y también con un alto nivel de explotación de lo que eran los obreros que habían venido emigrados del campo, del sector primario, y se habían venido a las ciudades a trabajar en la industria en condiciones realmente muy duras. Vamos a ver el conflicto familiar de raíz religiosa. Es muy importante porque Marx era de una familia judía rabínica. Su padre murió en 1838, cuando Marx apenas tenía 20 años, y su madre, Henrietta Marx. En 1816, es decir, antes de que Marx naciera, 1818, su padre se convirtió al cristianismo por intereses materiales. Él era abogado, y en la sociedad cristiana, un abogado no cristiano, un abogado judío, iba a tener menos oportunidades de negocio. El padre convierte a todos los hijos al cristianismo en 1824, Marx tenía apenas 6 años, y su esposa acepta convertirse también al cristianismo. En 1838, cuando Marx tiene 20 años, muere el padre de Marx y la esposa Henrietta vuelve al judaísmo. ¿Qué había pasado? Pues que se había producido un proceso en el cual Marx percibió que se usaba por parte de su padre la religión como un elemento para el progreso económico y social personal. Se hizo cristiano con el deseo de tener mayor marco de negocio en la sociedad en que vivía. Por otra parte, cuando él muere, su esposa vuelve de nuevo al judaísmo. Y entonces Marx experimenta dos problemas. El primero, en vida de su padre, que él era un converso en el seno de los cristianos. No había sido judío, venía de una familia judía, era un converso. Y luego después, cuando la madre vuelve al seno del judaísmo, entonces había sido un apóstata que vuelve de nuevo al seno del judaísmo. Por ello, hay un profundo problema respecto a la religión en Marx, que le llevará, como veremos más tarde, a conectar mucho con Bauer y colaborar con él en su publicación El archivo del ateísmo. Por otra parte, Marx tuvo una ruptura personal con Dios. Es curioso que en sus cartas personales, en los documentos que hay referidos a Marx, hay cosas tan sugestivas, tan sugerentes como las que voy a decir. En la escuela secundaria fue un ferviente cristiano. Él escribía esto: el hombre es el único ser de la creación que no es digno del Dios que le envió, pero ese creador benigno no podría odiar su obra y envió a su Hijo, quien proclamó ante nosotros: ahora ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Es unas frases de un profundo contenido religioso de una etapa del Marx joven. Pero posteriormente algo pasa en Marx, en su adolescencia, no se sabe qué pasa, pero algo pasa en él, y en un poema escribe acerca de alguien que perdió el cielo según sé, mi alma fiel a Dios fue marcada por el infierno. Y en otro poema del propio Marx cabe entender que se sintió maldito por la eternidad y dijo: un Dios me ha arrebatado todo en la maldición y el tormento del destino. Todos sus mundos pertenecen al pasado. No me queda nada sino la venganza contra ese Dios. Todo esto viene de las obras completas, recogidas de Marx, publicadas en Moscú en 1975. Por otra parte, Marx conectó con las ideas filosóficas radicales de su época, ideas que revolucionaban mucho a la sociedad tradicional conservadora. En primer lugar, tenemos a Hegel. Hegel fue un filósofo famoso que aportó una frase muy interesante, que es: lo real es racional y lo racional es real. Esta frase, que parece un trabalenguas, lo que te viene a decir es que lo que existe, lo real, es racional, por algo existe. Y la segunda parte te dice que lo que imaginamos racionalmente lo podremos transformar en realidad.
Hubo entonces los hegelianos de izquierda que cogían la segunda parte de la frase, lo que pensamos racionalmente podremos transformarlo en realidad, y los hegelianos de derecha que decían, ojo, lo que existe por algo existe, pensemos que hay un fondo de racionalidad en lo que existe. Marx se alineó en la línea de la izquierda y pensaba en transformar lo que él había concebido racionalmente en una realidad social futura. De hecho, como ya veremos más adelante, el propio Marx va a decir que su dialéctica es la antítesis de la dialéctica de Hegel. Tenemos después a Bruno Bauer, que fue profesor universitario, inicialmente muy conservador, era un clérigo, pero tuvo también alguna reacción contra la religión y al final se puso totalmente en contra de la religión, a la cual consideraba como el elemento de opresión fundamental del ser humano. Y Marx, que lo conoció, pues colaboró con él en un periódico denominado El Archivo del Ateísmo. En 1842, Bauer fue suspendido de su cátedra por sus ideas críticas con el pensamiento religioso tradicional, por su ateísmo, cosa que también exacerbaba el hecho de sentir que la religión era un elemento de opresión de las propias ideas. Y Marx, que estuvo muy de acuerdo inicialmente con Bauer por esa actuación en contra de lo religioso, de la religión, después discrepará con él por pensar que su pensamiento, el de Bauer, no es revolucionario y que simplemente apartar el peso de la religión de la sociedad no garantiza que la sociedad cambie. Tenemos a continuación a Feuerbach, también otro pensador muy importante, que aportó en la línea del ateísmo unas ideas también muy concretas y decía: no es Dios el que ha creado al hombre, sino el hombre el que ha creado a Dios. En sus palabras literales, lo que decía Feuerbach es: el ser divino no es más que el ser humano. Es decir, no es que Dios nos haya creado, somos nosotros los que nos hemos imaginado que Dios existe y lo hemos creado para explicar lo que existe. Y por otra parte, Feuerbach también decía: la religión es la separación del hombre de sí mismo, es un elemento de alienación. Fue ateo y materialista Feuerbach, pero para cambiar las cosas él creía que era la bondad humana el factor de cambio. Y Marx, que estuvo inicialmente muy de acuerdo con las tesis ateas de Feuerbach, discrepó de él y terminó criticándole, diciéndole: no comprende la importancia de la actuación revolucionaria. En realidad, Marx, cada vez que decía esto, lo que quería transmitir era que no hay que esperar el cambio de la bondad del ser humano, de que el ser humano actúe con su bondad para cambiar las cosas, sino que es necesario, de todas formas, imprescindiblemente eliminar la propiedad privada de los medios de producción. A Proudhon se le considera el padre del anarquismo y tiene frases muy rotundas que resuenan perfectamente en Marx y que Marx aplaudía de Proudhon. Esas frases son: la relación capital-trabajo es una explotación del hombre por el hombre, es decir, siempre que hay capital y trabajo, el hombre está explotado. Pensamiento que evidentemente va a coincidir mucho con el pensamiento marxista. Y no solo eso, sino decía: la propiedad es un robo. Pero sin embargo discreparon en el método de cómo hacer ese cambio hacia esa sociedad en la cual no hubiese esa explotación y en la cual la propiedad dejase de ser un robo. Y Proudhon dijo: para hacer esto tenemos que actuar muy cautamente. Después de haber demolido todos los dogmas a priori, no pensemos también nosotros en adoctrinar al pueblo. Mantengamos una buena y leal polémica. Demos al mundo el ejemplo de una sabia y previsora tolerancia, pero dado que estamos a la cabeza del movimiento de cambio, no nos transformemos en jefes de una nueva intolerancia, no nos situemos como apóstoles de una nueva religión, aunque esta sea en teoría la religión de la lógica. Esto se lo escribía
Proudhon en una carta a Marx, y Marx de nuevo pensó que Proudhon no era lo suficientemente revolucionario, que no se podía actuar poco a poco, como decía Proudhon, que no era ir convenciendo, ser tolerantes y produciendo un proceso de cambio, sino que había que actuar de forma radical, eliminando la propiedad privada de los medios de producción. ¿Cuáles son las ideas claves del marxismo? Aportaciones de Engels. Las aportaciones de Engels fueron muy importantes, en particular su libro La teoría, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado es determinante. Pero también hay una pequeña obra de Engels que es El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, en la cual, en ese pequeño artículo, que no es un libro, es un librito, un opúsculo, Engels dice que el ser humano procede del mono, que el mono ha empezado a moverse, a relacionarse, tiene manos como nosotros, pero con el trabajo con utensilios, poco a poco sus manos fueron mejorando, porque las manos del ser humano tienen más capacidad de movimientos, más movilidad que las del mono, y poco a poco sus manos fueron mejorando con el uso de las herramientas, de los palos, para hurgar en los hormigueros, para romper huesos, para lo que fuera. Y entonces, poco a poco, mediante el trabajo, el ser humano, el simio, se fue transformando en ser humano. Y entonces, como el trabajo se hizo más complejo, necesitó el trabajo en colaboración con los demás, y eso le forzó a que apareciese el lenguaje, que primero serían unos gritos, pero que poco a poco se fue ampliando para construir el lenguaje. Y entonces surgió ya el elemento de la razón. Por tanto, el ser humano, según Engels, no es ni más ni menos que el simio evolucionado a través del trabajo. El trabajo hace que evolucione, sus manos se hacen más complejas, por evolución van modificándose, el trabajo es cada vez más complejo, el trabajo necesita la colaboración de otros, necesita la comunicación, el lenguaje, y se desarrolla la razón y surgiría el hombre. Esta sería la idea básica de Engels al respecto. Y luego también tiene otro libro interesante del socialismo utópico al socialismo científico, porque realmente el marxismo siempre ha criticado, y ya lo veremos en la próxima sesión de forma específica, ha criticado al socialismo utópico ferozmente y los considera que muchas veces son contrarrevolucionarios, que no permiten que la revolución avance lo rápidamente que los pueblos necesitan. Marx viene a decir que el trabajo es la principal característica de la especie humana. Aportaciones de Marx al pensamiento marxista, que fundamentalmente se basa en Marx y en Engels. La especie humana está alienada en la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque el ser humano, el trabajador, está alienado del producto de su trabajo. Si el trabajo es lo más importante y el trabajador no está conectado con el producto del trabajo, porque ese producto del trabajo, esa mercancía, de ella se apropia el empresario, entonces el trabajador se siente separado de esa mercancía. Está alienado también del propio trabajo, porque el trabajador es un asalariado que hace lo que el empresario le indica, no lo que él quiere hacer, sino el trabajo que le encargan. Por eso está separado, alienado de su trabajo. Al estar alienado del trabajo, que es el elemento esencial de la naturaleza humana, lo que hace al hombre hombre, el trabajador se aliena de su naturaleza humana. Y al estar alienado de su naturaleza humana, se siente también ajeno realmente a sus compañeros, a los demás, porque se siente alienado de los demás miembros de su especie humana. Por tanto, la culpa de todo, para evitar la alienación de las personas, la culpa de todo la tiene el sistema capitalista, que es el que permite que haya propiedad privada de los medios de producción. Cuando esa propiedad privada desaparezca, todas estas alienaciones desaparecerán y el ser humano recobrará la libertad. Otro tema muy importante de las aportaciones de Marx es el siguiente. Marx, en contribución a la crítica de la economía política, dice: no es la conciencia del hombre
lo que determina su ser social, sino su ser social el que determina la conciencia. Que viene a decir, no es mi conciencia la que me hace que yo actúe, sino mi situación económica y social la que me hace que yo tenga una determinada conciencia. Por tanto, esto es coherente con la filosofía marxista en la medida en que eliminemos esas condiciones socioeconómicas, la propiedad privada, el ser humano nuevo podrá aparecer una conciencia realmente libre, una conciencia que nos permita autorrealizarnos. Marx decía también, al cambiar la estructura económica se transforma más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura que se erige sobre ella. Según Marx, la infraestructura es las relaciones económicas de propiedad. Y encima de ello, para justificarlo, pues hemos creado un Dios que garantiza la propiedad privada, un Dios que dice que los reyes son de origen divino, hemos creado un sistema jurídico que defiende la propiedad privada. Por ejemplo, las mismas declaraciones de derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa, uno de los elementos que afirman es la propiedad privada. Todo esto ha surgido, digamos, como consecuencia de lo que ya existe, pero todo eso está equivocado. Hemos montado una literatura en torno a la propiedad privada y a conseguir tener, desarrollar, etc. Pero todo eso es falso y lo que intenta es mantener realmente las relaciones de producción. Es decir, que haya unos que tienen la propiedad del capital y otros que no lo tienen. Este sería el enfoque de Marx. Entonces, todo lo que vemos, el marco jurídico, la religión, la literatura, todo esto no es ni más ni menos que la superestructura que se ha creado en función de las relaciones de producción y que lo que hace es simplemente pretender justificar la existencia de todo lo que vemos, de la propiedad privada, de Dios que nos da a unos unas cosas y a otros otras, que la vida es un valle de lágrimas, etcétera, etcétera. Por ello, una aportación de Marx era muy sencilla, siempre la misma: eliminar la propiedad privada de los medios de producción. ¿Y cómo? No cabe que ello se derive de la bondad humana. Recordemos que Marx había criticado a Bauer, había criticado a Feuerbach e inclusive había criticado a Proudhon. No creía que el proceso basado en la bondad humana fuese el proceso de cambio y que además las cosas había que hacerlas rápidamente y de forma directa. Y por eso él propone la lucha de clases y la revolución violenta que aparecen en el Manifiesto Comunista de forma expresa. Dicho esto, damos por terminada la primera sesión de introducción y vamos a iniciar en breve la segunda sesión, que va a estar destinada a estudiar qué dice el Manifiesto Comunista. Todos los que deseen contactar conmigo ya saben que pueden hacerlo a través del correo electrónico esm@pensadoressinfronteras.org. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo capítulo.